Vamos a empezar, Bezat Hashem, la última letra del Pele Yoetz, en la letra Taf. El último tema que vimos era de la letra Shin, que se trató de Shoel Ka'inyan, saber preguntar, ser oportuno, ser asertivo, ser inteligente. Y ahorita empieza la letra Taf con un tema muy importante que se llama Tefilín. ¿Qué tan importante es el tefilín para nosotros, Am Israel? El tefilín aparece en el Shema. Decimos todos los días, Ukshartam leot, te los vas a amarrar como una señal en tu brazo, ben aneja, y una señal entre los ojos. ¿Qué pasa a aquella persona, dice la Gemara, que no se coloca tefilín? No se lo pone. Entonces cada vez que lee el Shema, está dando un falso testimonio sobre él mismo, porque él está mencionando que tiene la obligación de ponerse el tefilín y no lo está haciendo. Entonces eso se llama Me'id Edut Sheker Beatzmo. Está dando un falso testimonio contra él mismo. En Shabbat que no nos ponemos. En Shabbat no estás diciendo falso testimonio porque no estás obligado. Como no hay obligación, no estás diciendo nada malo. Pero si sí hay obligación y uno no se lo pone, entonces está entrando en un problema. Ahora, dentro del tema, dice el Pele Yoetz, Tefilín, Tzerihim, Guf Naki. Para poderte poner tefilín, tienes que tener el cuerpo limpio. El cuerpo limpio se refiere, obviamente, por fuera, pero también por dentro. Si uno tiene ganas de ir al baño, se considera que está su cuerpo sucio en ese momento y no se puede poner el tefilín. Con ganas de, con necesidad de ir al baño. Si tiene necesidad de ir al baño, prohibido que se ponga tefilín. Inclusive si ya está a la mitad del rezo y tiene ganas de ir al baño, se quita el tefilín, va y regresa. Pero no puede estar con el tefilín puesto porque se necesita guf naki, cuerpo limpio. ¿Vuelve a decir verajá o no vuelve a decir verajá? Si se vuelve a decir verajá por el tefilín o no, hay una discusión al respecto. Jajam Obadiah Yosef dice que sí se dice verajá otra vez. El Mishnah Berurah, el Hafetz Haim, dice que sí se dice verajá otra vez. Y hay otros jajam que dicen que no. ¿También por el talet? No, por el talet no. Por eso, porque Jajam Obadiah dice que sí, y el Mishnah Berurah también dice que sí. El Hafetz Haim dice que el baño cortó la vigencia de la verajá inicial, y ahora tienes que volver a decir verajá como si te lo hubieras puesto la primera vez. Así es la alajá, ¿ok? Aunque hay quien discute, pero así es la alajá. Otro requisito que tiene que tener el que se pone tefilín, shelo yisham bahen. No se puede quedar dormido con el tefilín puesto. Otro requisito, no puede tener pensamientos pecaminosos con el tefilín puesto. Entonces, a ver, ¿cuánto dura la tefilá de la mañana? ¿Cuánto dura el rezo? Entre 45 minutos y una hora, más o menos. Tú te tienes que cuidar durante esos 45 minutos o una hora de tener un comportamiento perfecto, controlar tus pensamientos, limpieza corporal. Todo eso es requisito indispensable para poder ponerse tefilín. Por este motivo, se cambió la costumbre original a través de los siglos. La costumbre original era tener el tefilín puesto todo el día, no en la mañana, todo el día tener el tefilín puesto. Hoy en día hay un rab muy famoso en Tiberia que está con esta propuesta de que la gente vuelva a la costumbre original de tener todo el día tefilín puesto, y mínimo se lo exigió a los que estudian Torah todo el día. Y hay muchos que no están de acuerdo con él y dicen, va a salir peor. ¿Por qué? Porque la gente no va a cuidar la santidad del tefilín como debe ser. Una hora todavía, pero todo el día. Si una hora es difícil. Si una hora es difícil. Antes porque era otro nivel. Entonces por eso digo, dice el Talmud en el Tratado de Berajot. Hay una mitzvah de recibir el yugo de Dios. Cuando tú dices el Shema, la palabra Shema son 3 letras. Shin, Mem, Ain. Si vas de fin a principio, son Ain,
Mem, Shin. Ain, Ol. Mem, Malchut. Shin, Shamaim. Ol, Malchut, Shamaim. Cuando tú dices el Shema, no nada más estás declarando y reconociendo que Dios es único, sino también te estás comprometiendo a servirlo. Eso significa Ol Malchut Shamaim, el yugo del reinado celestial. Entonces, dice el Talmud, si tú quieres recibir el yugo, el compromiso de servir a Dios de la manera más completa, ¿qué debes de hacer? ¿Cómo le vas a hacer para recibir el yugo de Dios de la mejor manera posible? Vean qué interesante. Y pané, que uno se despierte, vaya al baño para limpiar su cuerpo, y Tol Yadav, se lave las manos, y Aniach Tefilín, luego ya se pone Tefilín, Beit Palel, y entonces reza. Eso es el mejor método, el mejor procedimiento para recibir el yugo de Dios de la manera triple A, como dicen. Tener el cuerpo limpio, las manos puras, Tefilín puesto y rezar. Y otra cosa dijeron los Jajamim en el Talmud, aquel que hace esto de la manera que acaba de describir, le consideran como si construyó un altar para Hashem y acercó en ese altar una ofrenda. Por lo tanto, hay que echarle ganas a esto. El Hafetz Haim, cuando trae esta halajá, esta ley, hace una pregunta muy lógica. Hay gente que no tiene ganas de ir al baño antes del rezo. Entonces, ¿qué va a hacer para cumplir con lo que dice aquí? Si no tiene ganas, no tiene ganas. Entonces, no está limpio su cuerpo. Entonces, el Hafetz Haim dice que uno tiene el poder de educar a su propio cuerpo para ir a esas horas. Ahí cada quien. Tienes que pensar que estás haciendo eso para que se considere una mitzvah. Claro, como todo. O si ya lo haces y no piensas. No, hay que hacer las cosas con la mentalidad del objetivo. ¿Ok? Leinian Shena, con respecto a lo que mencionamos, de que no hay que dormirse con el tefilín puesto, aquel que se levantó muy temprano o se desveló y en la tefilá tiene tefilín y se está medio quedando dormido, ¿qué vamos a hacer con él? Está prohibido. Entonces dice que se ponga de pie, que no rece sentado, que se ponga de pie y el Anna be Anna y camine de aquí para acá y de aquí para acá. Para que sepan ustedes, normalmente no hay que caminar a la hora del rezo. Normalmente hay que estar en tu lugar, sentado, rezando, y luego cuando te paras, también ahí en tu mismo lugar, y no andar paseando por todo el knis. Hay mucha gente que reza, parece que está haciendo maratón. Tiene que cumplir con los 10,000 pasos al día y empieza desde la mañana en la hora del rezo. Eso está mal, no hay que estar paseando. Aquí lo está trayendo como último recurso para que no se quede dormido. Pero nada más. Una vez el Rab de Brisk dijo que hay una explicación espectacular sobre esto. ¿Cuál explicación? Está escrito que en el Bet HaMikdash, en Jerusalén, cuando todos los Yehudim subían, estaba abarrotado el Bet HaMikdash. La plaza, el patio, estaba abarrotado de gente. No había ni lugar para caminar. Pero pasaba un milagro, que cuando se postraban, de repente había 2 metros de espacio para cada quien. Un milagro, es uno de los milagros que dice ahí la Mishnah. Dice, Omdim sefufim umishtahavim rebahim. Parados, apretados, pero cuando se postraban, ya había espacio para todos. Entonces una vez le preguntaron al Rab de Brisk, ¿por qué no les pasaba ese milagro también estando de pie? ¿Por qué nada más pasaba el milagro cuando se postraban, que también Dios les haga el milagro estando de pie y así están más cómodos? Entonces contestó el Rab, si hubiera ese milagro estando de pie, se la pasarían caminando por todos lados. Entonces, para que no estén caminando por todos lados, no les hacían el milagro estando de pie. Quédate ahí en tu lugar. Ya nada más cuando se postraban, para que nadie escuche lo que está confesando cada quien, para que nadie se avergüence, había un milagro de que había espacio. Pero bueno, aquí dice, si te vas a quedar dormido y tienes el tefilín puesto y estás rezando, levántate y camina para distraerte.
pasa con una desvelada de boda y todo. Sí, claro, claro. Otra, también requisito indispensable. No olvidarte que tienes tefilín puesto. Tienes que estar consciente que tienes tefilín puesto. Por eso hay muchas partes del rezo que se besa el tefilín. ¿Para qué se besa el tefilín? ¿Qué gana uno? Para que te acuerdes que lo tienes puesto. ¿Entendieron? Para eso es. Otro beneficio que tienes cuando palpas el tefilín y lo besas, que también te lo puedes llegar a reacomodar. Si durante el rezo se te movió el tefilín, lo vuelves a acomodar. Pero si no lo tocas durante todo el rezo, pues ni te vas a acordar. Hace una semana, por ejemplo, me tocó observar a una persona que está empezando a ir a rezar y tenía el tefilín de la cabeza aquí, de este lado, así, a esta altura más o menos. Y cuando me acerqué para ayudarle a corregir y ponérselo en medio de la cabeza, me di cuenta que el listón lo tenía también volteado. Estaba todo mal. O sea, no es culpable él porque no sabe, está empezando. Pero hay que poner atención. A veces no nos importa y vemos al otro y no le decimos nada. No es ofensivo si te acercas con alguien de bonita manera y le dices, oye, te acomodo, te ayudo, oye, está chueco tu tefilín, y lo ayudas a cumplir la mitzvah. Dicen los hajamim sobre el otro aspecto que dijimos, que no hay que tener pensamientos pecaminosos. Dice el Shulchan Aruch. Vean qué interesante está esta ley del Shulchan Aruch. Si él está totalmente convencido que no puede permanecer libre de pensamientos pecaminosos, que no se los coloque. Que no se los coloque. Tener pensamientos pecaminosos con el tefilín puesto sale peor que no ponerte. Entonces, si él está seguro que no va a poder, que no se los ponga. El Hafetz Haim, en su libro, él aumenta. Como que a él no le gustó eso, de que ya no te lo pongas. Y él dice, pero que se esfuerce, que le eche todas las ganas del mundo, aunque sea 5 minutos, que pueda leer el Shema con el tefilín puesto. Pero la ley original dice que no se los ponga. Así de cuidadosos hay que ser cuando uno tiene tefilín puesto. Si todo el día hay que cuidarse, no nada más con el tefilín. Pensamientos pecaminosos, dice el Rambam, ¿por qué son tan delicados? Si no hiciste nada malo. ¿Qué pasa si nada más pensé? No lo hice. Estoy pensando en un pecado, pienso en un escenario donde estoy cometiendo X acción y no lo voy a hacer, o tal vez ni lo puedo hacer. Entonces, ¿qué más da? ¿Por qué está tan grave un pensamiento negativo? Pero no hice nada. ¿Por qué es tan grave? Porque lo pensó. Eso, lo pensó, no hizo nada. Pero el pensamiento es la base de... También pensar mal. ¿Te va a llevar a la verdad? No, el Rambam dice, el pensamiento, ¿de dónde proviene? Del alma, del intelecto, no de tu parte física. El pensamiento viene del alma. Cuando tú pecas con el cuerpo, pecaste con tu parte física. Cuando tú pecas con el pensamiento, pecaste con tu parte espiritual. Entonces es peor. Así dice el Rambam. ¿Entendieron la explicación? Si pecaste con tu parte animal, tu parte física, bueno, está mal, pero ahí quedó. Pero pecar con tu parte divina, la parte divina es el pensamiento. Quiere decir que pecaste con tu alma, eso está peor. Todo viene de la vista. Obvio que los pensamientos a veces te llevan al pecado, pero no siempre. No siempre. Hay cosas que pudiste pensar y nunca las llevaste a cabo. Si no lo haces, el pecado, igual el pensamiento te lo consideran malo y cuenta como pecado. Y el Rambam dice eso. ¿Por qué? Porque estás pecando con tu parte más sagrada, no con tu parte física, con tu parte más sagrada. No hay manera de hacer nada si uno no piensa. Pero hay pensamientos pecaminosos que tú te sientas a pensar cosas negativas. No haces nada.
Ahí el pecado es único y exclusivamente con el intelecto, nada más. No involucras a la parte física. Ahí es donde dice el Rambam que es una falta de respeto todavía mayor. Continúa el Pele Yoetz y dice, no te voy a escribir aquí todas las leyes que tienen que ver con el tefilín. Esas ya están escritas, ve, abre el libro y estúdialas. Nada más te voy a dar unos pequeños consejos. Dice, hay mucha gente ignorante que creen que se ponen tefilín y nunca se lo han puesto. ¿Cómo? Creen que se ponen y nunca se lo han puesto. Dice, ¿por qué? Porque se lo colocan en una zona equivocada, como el que les dije yo, lo tiene aquí puesto, y si lo tienes aquí puesto o nada, es exactamente lo mismo. No te pusiste tefilín. O, por ejemplo, el del brazo. Pero estás aprendiendo para que lo hagas bien los siguientes 80 años. Estoy ayudando. Sí, claro. ¿Sí o no? O si te pones el del brazo aquí abajo. El tefilín del brazo, por ejemplo, ¿dónde se coloca? O sea, en esta zona, ¿tienes toda la zona? Viendo al corazón, ¿no? ¿Dónde? A ver, ¿se ponen tefilín ustedes? ¿Dónde? ¿En el conejo? ¿En el músculo? ¿En medio? ¿En medio del músculo? ¿O abajo? Es lo que nos enseñaron. La halajá dice abajo. De la mitad para abajo, ahí va el tefilín. No aquí abajo. De la mitad del músculo para abajo, cerca del codo, ahí se coloca. Si tú te lo pones más arriba, hasta aquí arriba, según muchos jajamín, no cumpliste y es verajá en vano. No, por eso lo estoy enseñando, para que no lo hagan. Mal hecho. Hay que ponérselo de la mitad para abajo, eso. Cerca del codo. Cerca del codo. Ahí va. Es el lugar correcto para ponerse tefilín. De la mitad para abajo. No en medio. De la mitad para abajo. Entonces, por eso dice el Pele Yoetz, que hay mucha gente que cree que se pone tefilín y no se lo está poniendo. Tal vez lleva décadas poniéndoselo y no le está contando como válido, porque se lo pone en un lugar equivocado. Hay gente, continúa el Pele Yoetz, y dice, hay algunos que se avergüenzan de colocarse tefilín cuando no están en un Beta Knesset, cuando no están en un lugar de rezo. Vamos a suponer que estás de viaje y te va a tocar a fuerza en el avión, porque va a ser un viaje de 16 horas o de 18 horas. Entonces, a fuerza te lo vas a tener que poner ahí. Y hay gente que le da vergüenza y prefiere no colocarse tefilín. Eso no está bien. ¿Por qué te da vergüenza? ¿Por qué te da vergüenza? Está una situación de peligro. No, obvio. Si hay situación de peligro, la vida va primero. Ahí no hay ninguna duda. Por eso, si hay peligro, no hay ninguna duda. Pero si es vergüenza pura, eso no está correcto. Eve azkanamer. Tienes que ser a veces descarado, como el tigre, para cumplir la voluntad de Hashem. Entonces, obviamente, si estás en una situación de riesgo, no te lo pones. Pero si no hay riesgo y es nada más que te da pena, ¿por qué te va a dar pena? En todo hay riesgo en los aviones porque nadie nos quiere. Si va uno, por ejemplo, en el AL, está viajando en el AL, está viajando. Eso ya, que se lo ponga y no pasa nada. Mañana continuamos, primero Dios.